Bueno, España es campeona del mundo otra vez, haciendo historia al igual que en 2010, y España que cierra este círculo brutal después de tanto tiempo, después de meses peleando por este título. Por fin se consigue 2 mundiales para España y de nuevo haciendo historia en los últimos 20 años, más o menos. 20 años, sobre todo a partir de 2008, pero en realidad todo esto empezó en 2006 con Luis Aragonés. Se ha ido progresivamente mejorando el equipo. Es evidente que son diferentes épocas, la época de hace 20 años con la de ahora. Antes estaba Luis Aragonés, antes de que llegara Del Bosque, y al igual que en ese momento estuvieron 2, Aragonés y después Del Bosque, ahora han estado Luis Enrique y después De la Fuente. Se ha hecho un trabajo descomunal, un trabajazo brutal. Se han sabido aprovechar bien las principales herramientas que había en este país, que es principalmente el perfil de jugador y cómo Luis Aragonés principalmente fue capaz de cambiar la mentalidad de este equipo, de aquel equipo de España de hace 20 años, 2006, 2007, 2008, que ahí es donde se empieza a gestar todo esto que se está viviendo ahora, porque esto no es de ahora, es un mundial que se ha ganado en 2026, pero es que son ya 3 Eurocopas, 2008, 2012 y 2024, más una cuarta que pudo haber caído y que no cayó por muy poco, que fue la de 2021, y son 2 mundiales, la única selección que ha repetido mundial en este siglo XXI, que se dice pronto. Van ya bastantes mundiales, y hasta este mundial de 2026 nadie había sido capaz de ganar 2 en este siglo XXI. Desde Brasil, en el 2002 no había un equipo que ganaba 2 mundiales casi pegados, entre comillas. España ha tenido que esperar 16 años, pero dentro de estos 16 años solo ha habido 3 mundiales de diferencia entre uno y otro. 2010 se gana, 2026 se gana, y entre medias está 2014, 18 y 22. El resto han estado más tiempo esperando. Argentina se ha tirado 36 años, hasta el de 2022 llevaba 36 años. Francia 20, en 2018 cortó la racha, tras 20 años volvió a ganar. Alemania 24 estuvo, Italia otros 24 en 2006 y Brasil 8 años. 94 hasta el 2002 y entre medias en el 98 esa final. Por lo tanto es algo histórico, es algo que es para tenerlo muy en cuenta y darle mucho valor, porque es muy complicado hacer esto que está haciendo España. Y todo empezó en aquel año 2006, hace 20 años. Ya en ese Mundial 2006 España había dejado buenas sensaciones, por mucho que perdiera en octavos contra Francia. España compitió bien contra Francia, y hasta ese Mundial España estaba alejada de las grandes selecciones en cuanto a dar la cara en los mundiales, porque se puede ganar o perder, pero hay maneras de perder, y España no estaba presente en las fases finales, lejos de los torneos. Se clasificaba a los mundiales, sí, pero no llegaba a las instancias finales del torneo. Pocas semifinales, pocas finales, algún año cuartos, sí que ha estado por ahí. Por ejemplo, en 2002, en Corea y Japón, España tenía que haber pasado contra Corea. Era favorita en esa eliminatoria y no se pasó por este esperpéntico arbitraje que vimos ese día. Corea-España y por supuesto Corea-Italia. Era para un Italia-España en cuartos, otra vez. Finalmente no se dio porque Corea echó a Italia pues como la eliminó, y después con España hizo lo mismo. Ya vimos cómo, y así España quedó fuera de los cuartos. Pero era para pasar a semifinales. Algún año cuartos, por ahí octavos, pero hasta ahí, no había nada más. Pero apareció ese año 2006, España mejoró, y ya en 2008 se recogieron definitivamente esos frutos que había sembrado Luis Aragonés, y que estaba clarísimo que iba a caer, tenía que ser sí o sí. Esa tanda de penaltis contra Italia en 2008, más luego los partidos contra Rusia, la final contra Alemania, partidos en los que España hizo más y demostró que si se quiere, se puede hacer un gran trabajo. Por supuesto que se puede hacer, pero hace falta aprovechar bien los jugadores que hay y por supuesto tener una mentalidad clara de equipo, que es lo que consiguió Luis Aragonés. Mentalidad de equipo, mentalidad ganadora, y aprovechar los jugadores que había. Todo este cuento de la furia roja, esto que se comentó que es a lo que llevó a España a estar 24-7 en lo que estaba España antes de Luis Aragonés, un equipo que algún año por ahí cuartos, octavos, en Eurocopa también podía llegar lejos, pero ni de coña se podía competir para ganar Eurocopas, para ganar mundiales, nada. Competir se competía, pero ya con unos cuartos era un papelón, vamos, brutal. Vaya papelón, es que lo hemos hecho muy bien. Ahora cuartos suena a poco, que está muy bien cuartos, pero para lo que es España, que quedan más, que este equipo tiene potencial, y Aragonés lo vio.
el perfil de jugador que había, los bajitos que decía en la época, Xavi, Iniesta, Mata, Silva, Cazorla, estos jugadores que se fueron dando durante esa época 2008-2012, se aprovecharon y se terminó haciendo un gran trabajo con estos jugadores, aparte del resto de jugadores que había, que es que era eso, un All-Stars, ya con Del Bosque en 2010, la Eurocopa 2012, o sea, es que una generación irrepetible, tenía que llegar sí o sí. Acabó llegando a la Eurocopa 2008, llegó el tan ansiado y esperado Mundial de 2010, que se sufrió, se peleó y se pudo conseguir, y España ya con eso, ya es que casi estaba cerrado todo, se había conseguido lo principal, pero es que después vino la Eurocopa 2012, que es otro éxito brutal. La Eurocopa 2012, mucha gente dice que es el pick de España, porque es el año en el que se cierra el triplete, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero también es el año en el que, para muchos, es el año en el que España mejor juega, y en parte pueden tener razón, porque España, ese año, los partidos del Mundial siempre se dice aquello, no, es que el Mundial es algo único, y lo es, y entra mucho el nerviosismo, y entra mucho el factor emocional, y no es lo mismo que en Eurocopa, aparte que en Eurocopa se juega contra equipos que son europeos, todos son europeos, y también influye, ¿no? Porque el Mundial es el único torneo en el que puedes enfrentarte a otras selecciones que son de otras confederaciones, y esto influye. Un partido único contra una selección de otra confederación no es lo mismo que jugar contra europeos, nada que ver, desde luego. Aparte que el Mundial es el tema este de el riesgo de perder, que se te va, que es cada 4 años tal, y entra mucho ese riesgo, ¿no? Y España, durante esa Eurocopa 2012, el trabajo que hace es brutal. Un grupo que le había tocado durísimo, con Italia, con Croacia, pasó ese grupo, le tocó Francia en cuartos, gana a Francia, Portugal en semifinales gana a Portugal en penaltis, y en la final es el partidazo, el baño contra Italia. España se mereció un partido así, se lo merecía tras tantos años contra Italia, porque cada vez que se jugaba contra Italia siempre estaba, hasta la Eurocopa 2008 siempre estaba ese nivel de que llegamos a cuartos y no somos capaces de superar los cuartos, jugamos contra Italia y perdemos, hasta que llegó esa Eurocopa 2008 y después la Eurocopa 2012, ese baño, ese 4-0 inolvidable, marcando Torres, Jordi Alba, bueno, partidazo descomunal, y España ganó esa Eurocopa con absoluta rotundidad. Tras eso empezaron los problemas, llegó el Mundial 2014, ya antes se había visto algún problemilla que otro, por ejemplo, en la Confederaciones, este torneo que había antes, que lo quitaron tras el Mundial de Rusia, pero antes estaba la Copa Confederaciones. Y en 2013 jugamos contra Brasil, la final, y perdemos. Nos mete un 3-0 jugando en Brasil, un partido en el que España no estuvo bien y al final pues se perdió ese partido 3-0. Y ya tras eso empezaron los problemas. Ya había cambios en el equipo, algunos jugadores con ya cierta edad, y claro, no es lo mismo. No es lo mismo porque tienen que entrar jugadores nuevos, como por ejemplo Jordi Alba, Coque, había aparecido también Diego Costa, estaba Azpilicueta, De Gea, más protagonismo para Silva, para Mata, para Cazorla. Era una generación nueva, generación completamente diferente, no todo, pero sí que se habían dado muchos cambios en ese equipo y ya no era lo mismo. Ya no estaba Villa a un nivel tan top como en 2010, ya no estaba Puyol, Capdevila, Marchena, otros jugadores tampoco estaban al 100% en comparación a 2010, Fernando Torres, por ejemplo, y luego cambios pues que siguen estando, pero ya no tan fuertes, ¿no? El caso de, ahí está Torres, ¿no? Ahí está Villa, que también fueron al Mundial de Brasil, pero no es lo mismo. Al igual que tampoco es lo mismo Iniesta, que seguía estando a buen nivel, pero lo que era el Barça de Guardiola en 2010 a lo que era el Barça del Tata Martino en la 13-14, nada que ver. Al igual que Xavi, 2014 ya con 34, en 2010 30. Mucha diferencia, muchos cambios, sumado a, por supuesto, la relajación, porque el equipo se relajó. Era la sensación que dejaba. Relajación, ¿por qué? Porque ya se consiguió los trofeos y ya, pues es normal. Es un triplete, es histórico y queda un poquito eso. ¿Y ahora qué? Vas a por el Mundial 2014, pero ya no es el mismo. Ya el rival a batir es España, todos dan todo y España ya está con cierta relajación. Y se entiende. Después de eso se da el cambio, muchos jugadores salen, otros continúan, siguen hasta gran parte de Rusia, hasta ese Mundial de Rusia de 2018, entre medias la Eurocopa 2016, y en esta Eurocopa más de uno se metió atrás contra España. Costó mucho poder ganarles. Y España competía, lo hacía bien, tal, pero no dejaba la misma solidez que en 2010, que en 2012,
no era lo mismo. Era otro equipo, no es la misma calidad por mucho que esté Morata. Jugadores como él, estaba ya De Gea en la portería, Casillas estaba todavía, había este debate, ¿no? Casillas o De Gea, Pedro también, esas declaraciones que hizo hablando sobre que a lo mejor, si no era titular, que a lo mejor pues que no valía la pena ir a la selección. Y son ya pues muchos cambios, ¿no? Entonces no se dio esa Eurocopa, nos echa Italia en octavos, 2-0, un partido en el que, bueno, España compitió, estuvo ahí, pero de nuevo con la sensación de que no sabes qué hacer con la pelota o que no encuentras solución. Este es el tema principal contra equipos que se meten atrás. Se meten atrás, esperas, aprovechan el contragolpe y eso es lo que toca. Y o se hace de puta madre, se hace muy bien, o estar fuera, que es lo que pasó. Nos echaron en esa Eurocopa de 2016. Se va del Bosque, llega Lopetegui, que hace un trabajo que está muy bien. Está muy bien ese trabajo que hizo Lopetegui, pero llegó ese Mundial de Rusia 2018. El Madrid, que se había metido ahí para ficharlo a Lopetegui en condiciones normales. Lopetegui podría haber continuado, pero debido a todo el revuelo mediático que se había generado justo días antes de empezar el Mundial, porque son días antes, o sea, España debutaba el 15, viernes 15. Lopetegui se va 2-3 días antes. Claro, esto, ¿cómo es posible que justamente 2-3 días antes? ¿Por qué no vas antes a por Lopetegui? Que se anuncie de antes, así ya todo el mundo sabe que Lopetegui se va tras el Mundial. No, que tiene que ser justo 2 días antes de que empiece el Mundial. Pusieron a Hierro como interino, que hizo lo que pudo, pero finalmente no se dio. No se dio, ¿por qué? Porque Hierro, es que ¿qué va a hacer el tío? ¿Qué va a hacer? O sea, en 2 días está todo preparado para que sea Lopetegui el entrenador, todo montado, está todo el trabajo de 2 años preparando el Mundial para acabar llegando y resulta que se va Lopetegui. El grupo hizo lo que pudo, respondió más o menos bien en ese Mundial, 3 partidos en fase de grupos, 0 derrotas, empate contra Portugal, mereciendo ganar, Irán 0-1 gana España, mereciendo ganar por más, tampoco una exhibición, pero sí que más tranquilito, más allá de ese 0-1, y contra Marruecos empate 2-2, mereciendo ganar también los 3 rivales que se metieron atrás. Portugal un poco menos, no trataba de ser tan autobusero, pero se metió atrás, al igual que Marruecos y Irán. Aún así España mereció ganar los 3 partidos. Y ya en las eliminatorias contra Rusia, empata 1 y en penaltis eliminado, mereciendo pasar, que esta es otra de las cuestiones importantísimas de esta España, y es que cuando pierde siempre compite, siempre da la cara. Podrán criticar lo que sea, que el juego, que esto, que lo otro, lo que sea, pero siempre está ahí. Y los partidos que pierde, sinceramente, es que casi no ha habido ningún partido desde el Mundial 2010, que siempre sacan esto de no, es que hasta este Mundial, no, es que solo ganaste 3 partidos en el Mundial, 3 partidos y que no ganas eliminatorias y que no llegas lejos. Sí, no llegas lejos, pero ¿quién ha ganado España durante todo este periplo? Hasta este Mundial 2026, ¿quién ha sido capaz de ganar a España? Y bien es ganarle y que al acabar el partido, la sensación que dé el partido es que han sido superiores, han merecido ganar. ¿Qué partido? ¿Cuál? Solo hay uno. La humillación contra Holanda en 2014, el 1-5, que fue una humillación ese partido. Es así, no pasa nada por decirlo, fue una humillación. 1-5. España empieza ganando, marca ese Alonso de penalti, empata Van Persie con este gol surrealista de cabeza, bueno, un golazo, brutal ese gol. Empata 1 y tras eso bajonazo total. Nos funden a contras. Robben, que hizo lo que quiso con la defensa de España, hizo trizas, ¿no? Con Piqué, con Ramos, con Casillas, bueno, los fundió a la contra y bueno, al final pues nada. Nos ganaron bien, es así, ¿no? Y tras eso, pues nada, no hay más equipos que tú digas, es que este no ganó bien. ¿Cuál? Más allá del 1-5, es la superioridad. ¿Cuál? No hay más. Y se ha perdido contra Rusia en penaltis, Marruecos, penaltis, Japón 2-1 a base de autobús, Chile en 2014 2-0. Resultado podría decirse que justo para Chile, pero España se pudo meter en el partido. Pero perfectamente estuvo ahí España hasta el final. No se pudo ganar, pero desde luego se compitió, se luchó y bueno, al final se perdió. No se puede considerar baño como el de Holanda, que sí que fue un baño, pero vamos, incontestable, 1-5 bien, ese partido de Holanda contra España. Y a raíz de eso, pues bueno, Mundial de Rusia 2018, fracaso tras perder en penaltis contra Rusia, el final de jugadores como Iniesta a la selección, Ramos, que empezó a estar discutido, Piqué, que también se fue después de eso, y un cambio de ciclo total. Ya sí que sí, fin de ciclo definitivo.
Ya en Brasil se olía fin de ciclo, pero a partir de Rusia, definitivo fin de ciclo. Y después de eso inicia la era de Luis Enrique. Luis Enrique, que ha sido un entrenador que ha dado todo a este equipo, muchísimas cosas. Había gente que decía, no, el Mundial es de la Fuente, tal. Sí, es de la Fuente, pero también es de Luis Enrique. Y de todos los que estaban antes de la Fuente. De todos los jugadores que llegaron durante esa etapa. Porque esa Eurocopa de 2021 fue clave. Por mucho que no se ganara, ahí es cuando se empieza a gestar el Mundial actual. El Mundial que se ha ganado en 2026 y la Eurocopa 2024. Se empieza a gestar en la Eurocopa 2021. Al igual que en 2008, la Eurocopa que se gana ese año, se empieza a gestar 2 años antes, en 2006. Se ponen los cimientos para en 2008 terminar el proyecto y ya estar ahí y ganar, que es lo que se consiguió. Ganar y luego otra vez, 3 veces. Llega Luis Enrique tras el Mundial de Rusia y en 2018 ya empieza a competir. Se inicia el ciclo con este torneo que era la Nations League, que entraba, primera edición de la Nations League, se compitió, tocó contra Inglaterra y contra Croacia. Tuvimos este grupo de 3 y en este grupo de 3 España compitió. Hizo buenos partidos, estuvo hasta el final peleando por meterse en esa Final Four. Había este grupo de que el primero se clasificaba para la Final Four, el segundo nada, se mantenía en la primera liga pero no se clasificaba para la Final Four y el último de cada grupo bajaba a la Liga B. ¿Qué pasó? Que España quedó segunda. Ni va a la Final Four ni baja. Queda segunda tras 4 partidos en los que gana. Me acuerdo de 3 resultados. El 6-0 contra Croacia. Eso pasó seguro, 6-0. Que fue en el campo de Elche, 6-0. Partido muy bueno de España. Contra Inglaterra, 1-2 en Wembley. A lo mejor me equivoco, pero creo que sí, 1-2 en Wembley. Perdemos contra Inglaterra 2-3 en el Villamarín. Y el otro partido, no sé si fue un 3-2 en Croacia, no recuerdo ahora, pero no ganamos en Croacia, eso seguro, no ganamos, o 3-2 o 2-2, algo así fue. Y quedamos segundos de esa Nations League, segundos de grupo, lo cual pues no se pierde el grupo, pero España demostró, o sea, no se pierde, no se baja la Liga B, pero España demostró que está capacitada para competir contra equipos así, que se pueden hacer bien las cosas. Y ya tras eso, se asientan las bases y ya se empieza a preparar la Eurocopa 2020. Hubo este problema tras esa Nations League 2019, este problema de Luis Enrique, lo que le pasó, bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que pasó con su hija. Tuvo que irse de la selección, llegó Robert Moreno, hizo un trabajo decente de estar ahí, de cumplir, y bueno, sin más, la verdad, sin más el trabajo de Robert Moreno, cumpliendo como podría haber hecho otro, la verdad, porque es que España iba bien en aquel momento. No hace falta hacer mucha... Conseguir la línea de Luis Enrique y hacer un trabajo medianamente bueno, ya con eso te da. Que eso es lo que pasó. Robert Moreno se va, Luis Enrique regresa a la selección, ya sin Robert Moreno. Luis Enrique se molestó con él, porque Robert Moreno quería quedarse con el puesto de seleccionador para la Eurocopa, que ya después de la Eurocopa, que a lo mejor pues que le devuelve el puesto a Luis Enrique, pero que quería quedarse para la Eurocopa. Y Luis Enrique pues decidió no seguir con Robert Moreno. Le dijo que era desleal y en parte pues tenía razón. O sea, vamos a ver, le ha pasado esto a Luis Enrique. Se entiende que, bueno, Robert Moreno, mira, tiene su oportunidad, es histórica, porque difícilmente va a tener una oportunidad así, de coger un equipo a las puertas de la Eurocopa y que fuera candidata. Pero hay que entender a Luis Enrique, que Luis Enrique se ha ido. Moreno decía que no, es que se ha ido tal. Sí, se ha ido, pero no porque él quiera, sino por circunstancias, que se ha dado así porque lamentablemente se dio así, no porque él quisiera irse, ¿sabes? No porque él quisiera decir, oye, me quiero ir. No, él se va porque está obligado a irse. Vuelve Luis Enrique para preparar esa Eurocopa 2021. Se iba a jugar en 2020, pero se jugó en 2021 por la pandemia. Y tras todo ese tema del aplazamiento, la pandemia y tal, pues se jugó otra Nations League. España vuelve a competir bien contra Alemania, contra Suiza. También había sido Ucrania, partidos en los que España juega bien, deja buenas sensaciones, además de el 6-0 a Alemania. Resultado histórico, brutal. España claramente superior en ese partido contra Alemania. Después de eso se clasifica a la Nations League, a la Final Four, juega la Eurocopa y en la Eurocopa merece ganar esa Eurocopa. Por mucho que empezara con problemas, tal, pero merece pasar. Golea a Eslovaquia, se mete en octavos, gana Croacia, gana Suiza en penaltis y en semifinales contra Italia pierde, pero es que merece pasar. Es un baño que le metió Italia, vamos.
Muchísimo mejor España que Italia. España que estaba, vamos, a un nivel altísimo. E Italia no mereciendo pasar porque no mereció pasar, esa es la realidad. Lo que pasa es que gane, te vienen aquí con el no, pero es que ganó Italia. Sí, ganó hasta que ya no hay chorra, y cuando no hay chorra, estás fuera, como la Eurocopa 2024. Otra vez España-Italia. Más baño todavía que en 2021. Gana España y bien. Y un 1-0 porque al final, pues mira, nos faltó un poquito de gol. Pero ese partido era para golear la fase de grupos 2024. Solo 1-0 para un partido que era para 3-4-0 para ganar claramente además. Pero bueno, al final pues entre una cosa y otra, el portero, fallos de España en ataque, tal, lo que sea, pero juega mejor. Llega el Mundial de 2022 y en este Mundial España hace un Mundial finalmente de solamente 4 partidos y solo ha perdido 1. 4 partidos en los que ha competido. Se podrá criticar cosas del equipo, de lo que sea, pero el equipo compitió, estuvo ahí y no perdió como tal la eliminatoria. Quedó empatada, Marruecos no generó nada y Marruecos eliminó a España, pues como Rusia a España en 2018. Exactamente igual. Metiendo el autobús, esperando atrás, mucha energía defensiva, mucho esfuerzo para defender, aguanta, y en 120 minutos se acaba el tiempo y en los penaltis pierde España. Pierde, pero es que ha merecido pasar, por mucho que el partido no fuera el mejor, mereció ganar los 2 partidos. Contra Rusia y contra Marruecos. Ya la fase de grupos lo había hecho bien. Contra Costa Rica 7-0. Buen resultado, muy buen resultado y un gran partido. Contra Alemania empate a 1. Justo empate, momentos para ambos. Empate justo en un buen partido. De los mejores de esa fase de grupos. Y contra Japón 2-1, porque Japón metió el autobús. Y porque es muy difícil jugar contra autobuses. Muy complicado. Necesitas jugadores que sepan jugar contra ese tipo de partidos que son difíciles de deshacer, y aparte de esto necesitas una pizca de suerte y no la hubo en esos partidos. Luis Enrique se va, no renueva con España, la federación no lo renueva y llega De La Fuente, que hace un trabajo bueno durante los primeros meses del 2023, lo hace muy bien, pierde un partido solo contra Escocia, que fue uno de los peores partidos de España de los últimos tiempos. Y es el último partido que ha perdido España en partido oficial. Hace 3 años, 2023. Estamos en 2026. 3 años sin perder un partido en los 90 minutos en competición oficial. 3 años. Ha perdido alguno más entre medias, algún amistoso. Contra Colombia, por ejemplo, 0-1. Y la Nations League contra Portugal. Quedando empate los 90 minutos y en penaltis pierde esa Nations League. Son 3 años y solo 2 derrotas. Una en partido oficial. Es que es una locura, es brutal. Aparte de, por supuesto, todo lo que ha dado de sí durante todo este año 2023, preparando la Eurocopa, se clasifica. Hay muy pocas críticas a De La Fuente para decir aquí se equivocó, aquí sí, aquí no. Casi no tiene críticas. Lo de Gavi, por ejemplo, sí que se pudo haber gestionado de otra manera. Pero quitando eso, lo demás es que es casi impecable, lo de La Fuente. Bueno, la Nations League 2025 también. Quizá también era para que esos cambios contra Portugal, pues pudo haber hecho algo más, ¿no? Pero son momentos puntuales. El resto, un trabajo casi impecable lo que ha hecho con España. Se mete a la Eurocopa y gana la Eurocopa haciendo pleno. 7 partidos, 7 victorias. Croacia, Italia, Albania, fase de grupos, 3-0, 1-0, 0-1. Octavos, 4-1, Georgia. Cuartos, 2-1, Alemania, mereciendo pasar, ¿no? O sea, el partido fue el más duro de toda la Eurocopa. El que más, final anticipada de 100, y es una realidad, porque es que eran los 2 mejores equipos del torneo. Los 2 mejores. Decían aquí mucho, no, la mano de Cucurella tal. No era mano eso, porque era fuera de juego antes, aparte de que era mano de Füllkrug antes. Se sigue hablando, 2 años después, se sigue hablando de esa mano de Cucurella cuando no tenía que haber sido penalti. No lo dio, menos mal. Menos mal porque se había anulado la jugada, aparte de no comentar nada de lo que hizo Kroos en ese partido. Porque Kroos en condiciones normales era para que se marchara expulsado antes. Y no lo expulsaron. Acabó Alemania el partido 11-11. Si expulsan a Kroos, lo más seguro es que ese partido, primero, no va a la prórroga, eso 1, porque está con 10 Alemania y lo más seguro es que no va a la prórroga. Y 2, es que el partido se gana bastante más cómodo de lo que se hizo. Que tocó sufrir los cambios estos de La Fuente, quitando a Lamine Yamal, quitando a Nico Williams, se compitió y bueno, finalmente se pudo pasar a las semifinales.
En semifinales se gana a Francia 2-1 y bien, y contra Inglaterra 2-1 y bien. La final anticipada, Alemania. El partido gordo, el partido clave. Si ganas a Alemania, casi media Eurocopa. Se gana Alemania y se gana finalmente esa Eurocopa. Después, clasificación al Mundial. España se clasifica. Y en este Mundial, pues un repaso a todos. A todos. O sea, España ha estado 0 minutos, que se dice pronto, 0 minutos perdiendo en este Mundial. En la Eurocopa sí que estuvo algún minuto. Contra Georgia y algún partido por ahí más suelto. Podía estar complicado el resultado para España. Contra Francia también empezó perdiendo, pero le dio vuelta. Y en este Mundial, 0. Ni un solo minuto por detrás en el marcador. Un solo gol encajado en 8 partidos, habiendo jugado contra Francia, contra Portugal, contra Bélgica, contra Argentina, contra rivales de entidad, rivales difíciles. Y España ha sabido cómo neutralizarlos y cómo hacer un partido que fuera incómodo para ellos. Y todos han acabado hartos de España, hartos de que no huele la pelota y que están a expensas de lo que haga España, lo cual es brutal. Y todo esto con este trabajo que se ha hecho desde atrás, desde la defensa y por supuesto entrenador, staff técnico, todos, un trabajazo descomunal. Y España ahí está. Hay que aprovechar esta generación. España da para más, a ver si por lo menos el Mundial 2030 va a estar jodido porque va a haber más equipos, va a ser más difícil, por mucho que se juegue en casa, va a costar, pero a ver si es capaz España de repetir la Eurocopa, a ver si es posible por lo menos eso, un triplete como 2008, 2010, 2012, a ver si se repite ahora, 24, 26 y quién sabe, 28, a ver si se puede. Y si se puede, pues nada, si se gana, a por más. Esta generación da para más. Por lo menos un mundial más tiene que caer con esta generación, con estos jugadores. Al menos uno más, veremos. En fin, trabajazo de todos y España, que ahí está, siendo campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, campeón también de los Juegos Olímpicos, campeón de las principales competiciones de selecciones. Brutal este trabajo de España. Todo por el cruyffismo, porque se ha apostado por esta filosofía de jugar. Y también por Luis Aragonés, que ha sido el que tuvo la valentía de atreverse a jugar de esta manera. Y ahí están los resultados. Últimos 18 años, 3 Eurocopas, 2 Mundiales, varias finales de Nations League, una semifinal de Eurocopa. España está ahí, salvo Mundial 2014, Eurocopa 2016 y Mundial 2018. El resto ha estado ahí. Y es una absoluta locura. Ya hacerlo una vez es complicado. Hacerlo 2 es todavía más complicado. Brutal mérito de España y a ver si es posible seguimos así. Lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.